la doctora me pidió de favor si podía realizar unas preguntas de forma general acerca de las dos exposiciones que se van a realizar el día de hoy. La primera pregunta es una diferencia acerca del marmaro y del... Ya. La primera pregunta es acerca sobre las diferencias del marasmo y del huachorco. Si alguien la sabe, las podría decir, por favor. Yo puedo. Bueno, entre las principales diferencias que hay es que el Kwashiorkor es una desnutrición energética proteica y el marasmo es energética calórica. También tenemos que la primera tiene una prevalencia en la edad que es mayor a de 1 a 5 años y la otra es menor a los 18 meses. También tenemos que en la primera, bueno, hay una descamación en la piel y retención de líquidos. Y también, bueno, y si hay retención de líquidos, obviamente va a haber lo que es la fobia, es decir, edema en miembros inferiores. A diferencia del marasmo, que se encuentra, bueno, una piel plegadiza debido a la deshidratación, una masa muscular disminuida, también hay caída de cabello. En el marasmo también se puede, por así decirlo, hay una desnutrición crónica, a diferencia de Kwashiorkor, hay una desnutrición aguda. Y creo que eso sería. Sí, esas serían las diferencias y teniendo en cuenta de que en el marasmo la desnutrición, o sea, se va a presentar en niños menores de 1 año. A cambio en el huachorco va a ser en niños mayores de 1 año hasta los 5 años. Bueno, la siguiente pregunta es acerca sobre qué es una dieta blanda. No sé si alguien me podría ayudar a responderla, por favor. Yo te lo puedo responder. Bueno, las dietas blandas en sí es una dieta intermedia. Esta se va a ubicar entre una líquida y la normal. Va a estar compuesta por ciertos alimentos que en este caso sean semisólidos, de poca consistencia y de fácil digestión. En el cual sea de poco residuo, suaves y que estas sean bien toleradas en este caso para los pacientes. Lo que quieren básicamente es mejorar la digestión, facilitar la digestión en este caso del paciente, corregir las perturbaciones orgánicas y las funciones del aparato digestivo. Ya. Y la tercera pregunta es acerca sobre qué alimentos están permitidos en el tipo de dietas blancas. En este caso decía que se podían dar, bueno, la mayoría de los alimentos, como en el caso de carnes y también de res y de pollo. Sin embargo, la de pollo era sin la piel. Y lo que eran verduras, se podían dar la mayoría de verduras. Sin embargo, había que tener en cuenta que todas estas estuvieran hervidas para de esta forma facilitar la digestión, porque en este caso lo que se busca es dar, como su nombre lo dice, una dieta blanda. También se puede dar lo que es, en el caso de cereales, harinas, fideos. También decía la tapioca y la papa igualmente se puede dar, pero hervida. Mm. Ya, muchas gracias. Y una de las últimas preguntas es a qué tipo de pacientes se les podría prescribir lo que es una dieta blanda. Yo le digo, compañera, en pacientes operados del esófago, también en pacientes que no vayan a tener dentadura, también los que son radiados en orofaringe,
pacientes también que tienen ulceraciones en la boca y el esófago, y también los que van a tener trastornos gástricos leves. Gracias. Bueno, la última pregunta es, ¿cuál es la causa principal sobre el marasmo? Para terminar. Bueno, buenas noches, compañeros. La causa principal vendría a ser la inanición por una dieta insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la dieta no cubre las necesidades calóricas diarias, por lo que el organismo va a utilizarlas para sus propias reservas. También hay causas añadidas, como son los hábitos alimenticios incorrectos, los mismos que van a llevar a alteraciones alimenticias como una desnutrición aguda y crónica. También en el caso de los pacientes que estén con el destete o que haya tenido una muerte de la madre, entonces van a hacer el uso de lo que es la fórmula infantil en vez de lo que es la leche materna. También otras causas como infecciones virales o un nacimiento prematuro y que tiene bajo peso al nacer. Esas serían las preguntas y ya comparto las diapositivas de marasmo para que se empiecen a exponer. Buenas noches, compañeros. Iniciamos la exposición, problemas de malnutrición, dentro de ellos el marasmo y el kwashiorkor. En cuanto a estos problemas de malnutrición, por favor, la siguiente. Bueno, para iniciar, tenemos que saber qué es la desnutrición. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, define a la desnutrición como una ingesta ya sea inadecuada o también puede ser una ingesta excesiva, ya sea de proteínas, energías y micronutrientes, como lo son las vitaminas, y dentro de ellas las frecuentes infecciones y trastornos que resultan de las mismas. No solamente está relacionado el término de desnutrición con la ingesta inadecuada o excesiva, sino que aquellas enfermedades que estas vayan a ocasionar. La desnutrición también se la puede clasificar adicionalmente según sus causas y formas de presentación. El término, cuando nosotros hacemos referencia del término desnutrición proteico-energético, nos estamos refiriendo o estamos haciendo mención a una desnutrición aguda, que esto es como resultado de una ingesta inadecuada o insuficiente de proteínas y calorías. Bueno, el marasmo es una manifestación grave de desnutrición proteico-energética. Ocurre esto como resultado de una insuficiencia total de calorías. Esto se va a presentar o se va a manifestar como una pérdida del tejido adiposo y también del músculo. Los niños pueden tener un valor estándar por debajo, más de 3 desviaciones por debajo del promedio para la edad o del sexo. Un niño con marasmo también puede desarrollar fobia debido a la insuficiencia de proteínas. Siguiente. Bueno, en cuanto a su epidemiología, aquí tenemos una epidemiología que no está enfocada directamente con el marasmo, pero sí con los problemas de desnutrición. En esta epidemiología tenemos que se estima que un mínimo de 1 sobre 3 personas de la población infantil de los países en desarrollo, estos van a sufrir algún grado de desnutrición. En ciertas regiones de América Latina, tenemos que el 60 al 65% de la desnutrición leve se va a presentar en aquellos grupos de personas por debajo de los 5 años, es decir, de los niños. Tenemos que estudios realizados en 1984 al 85 mostró una prevalencia, pero en este caso una prevalencia global de desnutrición de niños por debajo, asimismo menores de 5 años de edad, lo cual corresponde en su gran mayoría en formas leves. Esto era un porcentaje del 25%. Algo que debemos de mencionar es que en los países en vías de desarrollo, la desnutrición se presenta en niños. Pero sin embargo, en Estados Unidos, que son países países desarrollados,
la desnutrición se va a observar más frecuente en adultos en lugar de niños. La desnutrición se observa del 5 al 10% en las personas mayores, en hogares de ancianos y hasta en el 50% de las personas mayores que se les da el alta del hospital. Siguiente. En cuanto a la etiología, como ya han hecho mención en algunas ocasiones que están hablando de este tema, la causa principal es la inanición por una dieta insuficiente. Cuando nosotros nos referimos a una inanición, es una debilidad física que es ocasionada por la falta de alimentos. Esta dieta insuficiente, como es una dieta insuficiente, entonces lo que hace es que nuestro cuerpo siempre necesita cubrir sus necesidades calóricas diarias. Entonces, al haber esta dieta insuficiente, el organismo lo que va a hacer es utilizar sus propias reservas, ocasionando esta inanición. También otra de las causas que vamos a encontrar van a ser los hábitos alimenticios incorrectos, los mismos que nos pueden llevar a alteraciones alimentarias como desnutrición agudas y desnutrición crónica. Otra de las causas de este marasmo son las prácticas incorrectas de destete o muerte de la madre. Obviamente, si una mamá muere y queda el niño, no va a poder dar de lactar. Entonces, esto también se considera una causa del marasmo. Y las prácticas incorrectas del destete, en ocasiones cuando no sabemos ni el tiempo, el momento adecuado, la edad del niño, en el que debemos de cambiar de la leche materna a las fórmulas. En el caso de las infecciones, también son otras las causas, ya sean estas infecciones virales, parasitarias o también bacterianas, que pueden causar alteraciones como lo es la anorexia. El nacimiento prematuro o el bajo peso al nacer predisponen al niño a también desarrollar este tipo de enfermedades. En el caso de la enfermedad aguda, la enfermedad pulmonar obstructiva, este favorece el riesgo de malnutrición, ya que se incrementa el gasto energético debido a un aumento en el trabajo respiratorio. Bueno, se han marcado, estas son unas de las causas que hemos marcado en la diapositiva, pero también tenemos, como causas la presencia del estrés metabólico secundario a politraumatismo, pueden ser sepsis, inflamación y quemaduras. La siguiente. Las causas desencadenantes de una ingesta reducida de calorías también puede variar entre los adultos y los niños. Sin embargo, la causa del marasmo, tanto en adultos como en niños, pueden dividirse tanto en causas sociales como causas biológicas. En el caso de los factores precipitantes en los niños, vamos a encontrar el bajo estatus, también la educación insuficiente de las madres y los desastres naturales y la inestabilidad civil. Cuando nos referimos a bajo estatus, nos estamos refiriendo a pobreza. Influye directamente en la capacidad de un hogar para asegurar una fuente confiable de alimentos para los niños, lo que conduce a un aporte calórico insuficiente. Tenemos que el cuidado inestable y también poco confiable el cuidado infantil inestable y poco confiable puede ocurrir en madres que no pueden también cuidar a sus hijos como resultado del desplazamiento junto con un ambiente antihigiénico. En el caso de las causas biológicas de la desnutrición en los niños, incluye el VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas, como se mencionó anteriormente, que en la etiología mencioné causas e infecciones ya sea bacterianas, parasitarias. Bueno, los niños que han sido infectados por VIH tienen resultados nutricionales deficientes en comparación con las que no. Las madres que amamantan y están infectadas por el VIH también tienden a tener reservas de proteína y micronutrientes deficientes en comparación con las que no están infectadas por el VIH. En el caso de los factores precipitantes en los adultos, vamos a tener el gusto y el olfato, la edad, el tránsito reducido, depresión y mala absorción. Algunas de estas causas ya van a ser más bien fisiológicas, que es debido a la edad, a lo que pasan los años, que ya las funciones de nuestro organismo no van a ser las mismas.
En cuanto con la edad, la velocidad a la que los alimentos ingeridos llegan al antro aumenta junto con una disminución del vaciado gástrico. En el caso del tiempo de tránsito en el caso que el tiempo de tránsito reducido al antro y una disminución del vaciado gástrico conduce a una saciedad precoz. La depresión es otra causa muy común de anorexia en los ancianos, especialmente aquellos que viven en estos hogares o asilos de ancianos. Y el caso de la malabsorción puede ocurrir en adultos. Las causas típicas de malabsorción en adultos incluye una enfermedad celíaca y también una insuficiencia pancreática. Hasta ahí. Buenas noches. Bueno, dentro de la etiopatogenia y la fisiopatología, es la ingesta energética insuficiente para cubrir necesidades, por lo que el organismo utiliza sus propias reservas. Entonces el glucógeno hepático se agota en horas y utiliza las proteínas del músculo esquelético por vía de la gluconeogénesis para mantener una glicemia normal. Los triglicéridos de depósitos de grasas originan ácidos grasos libres para necesidades energéticas de tejidos. En la inanición, los ácidos grasos se oxidan a cuerpos cetónicos que pueden ser utilizados por el cerebro como una fuente alternativa de energía. En la deficiencia energética grave, la adaptación es facilitada por niveles altos de cortisol, hormonas de crecimiento, una baja de la secreción de insulina y hormonas tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la evaluación, esto implica una medición precisa de la longitud vertical con una precisión de 0, centímetros, el peso con una precisión de 100 gramos y la circunferencia del brazo medio superior con una precisión de al menos 2 milímetros o menos. Esta también se debe investigar el edema con fobia para descartar kwashiorkor. El diagnóstico de marasmo se realiza si hay un MUAC menor de 115 milímetros y si el puntaje Z del peso para la talla es menor de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Aquí las investigaciones de laboratorio se pueden utilizar en el diagnóstico de desnutrición proteico-energética junto con las investigaciones de las deficiencias minerales asociadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las investigaciones de laboratorio recomendadas por la OMS incluyen hemoglobina y frotis de sangre, glucosa en sangre, albúmina sérica, electrolitos, microscopía de heces y cultivo, incluidas las investigaciones de parásitos, prueba de virus de inmunodeficiencia humana y microscopía y cultivo de orina. Un hemograma completo, puede ayudar a identificar niveles bajos de hemoglobina o anomalías en los índices de glóbulos rojos. Además, un frotis de sangre, se puede utilizar en diagnóstico de anemia y malaria en algunas circunstancias. También se utiliza con frecuencia estudios de hierro, ácido fólico y niveles de B12. Otras investigaciones que se utilizan con frecuencia como parte de un perfil nutricional incluyen pruebas específicas para proteínas plasmáticas como transferrina, albúmina y prealbúmina, que se une a una tiroxina. Aquí los niveles de albúmina son marcador bioquímico del estado nutricional más utilizado. Sin embargo, la vida media prolongada de la albúmina, 19 días, esto significa que es menos útil para controlar los cambios nutricionales a corto plazo, por ejemplo, en respuesta al tratamiento. Otras proteínas, como la prealbúmina fijadora de tiroxina en 2 días, y la proteína fijadora de retinol, 10 horas. Estas tienen una vida media más corta y son más útiles
determinar una respuesta del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento y manejo, el tratamiento del marasmo se divide en 3 fases principales, que es la reanimación y la estabilización, la rehabilitación nutricional y el seguimiento de prevención de recurrencias. Dentro de la reanimación y estabilización, la deshidratación, esta se puede tratar con una solución isotónica intravenosa. En circunstancias en las que el niño padece hipovolemia, se puede utilizar plasma o sangre. El niño debe estar en la habitación cálida, ya que es susceptible a la hipotermia. Además, dado que existe una respuesta típica a las infecciones, es posible que un niño con marasmo no tenga signos evidentes que indiquen que padece sepsis. Se pueden administrar antibióticos después de los hemocultivos en aquellos que se sospecha que padecen sepsis. Para prevenir el desarrollo del síndrome de realimentación, la nutrición debe administrarse lenta y cuidadosamente, con una ingesta calórica entre 60 y el 80% del requerimiento calórico para la edad. Un riesgo potencial de la reanimación es el desarrollo de la hipoglucemia, que esta puede evitarse mediante la alimentación nasogástrica continua por la noche o comidas pequeñas durante la noche. Estas deben administrarse vitaminas como la tiamina y el fosfato oral para prevenir el desarrollo de la hipofosfatemia, que se va a asociar con la realimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la rehabilitación nutricional, esta puede comenzar la fase de la rehabilitación nutricional, y esto incluye el aumento gradual de la ingesta calórica, la vacunación y el aumento de la actividad motora. Aquí los niños pueden necesitar del 120 grados al 150 grados de su ingesta calórica requerida para mantener una tasa de crecimiento similar a la de sus compañeros. Aquí la fase de rehabilitación nutricional, esta puede durar de 2 a 6 semanas. Durante esta fase es importante fomentar la interacción entre la madre y el niño para ayudar a revertir el retraso en el desarrollo. En el seguimiento y prevención de recurrencia, dado que existe el riesgo de recaída, es importante realizar un seguimiento de los pacientes que han presentado marasmo. Aquí se debe proporcionar educación a las madres con respecto a la lactancia materna y la alimentación complementaria. Además, otras formas en las que se puede reducir el marasmo incluyen el suministro de agua potable no contaminada, suministros alimentarios adecuados y el control de enfermedades infecciosas. Gracias. Buenas noches. Respecto a lo que es el kwashiorkor, esta va a ser una enfermedad marcada por la desnutrición severa de las proteínas y la hinchazón bilateral de lo que son las extremidades. Por lo general va a afectar a bebés y a niños con mayor frecuencia alrededor de la edad desde hasta los 5 años. En la década de 1950 fue reconocido como una crisis de salud pública por la OMS. Mientras que el kwashiorkor es una enfermedad de la desnutrición edematosa, el marasmo es similar, tiene un aspecto similar. Ya, el marasmo se conoce como el síndrome desgastante o como desnutrición sin edema. Otras características de la enfermedad pueden incluir lo que es piel delgada, seca, una cabeza que parece grande en relación con el cuerpo y una apariencia demacrada y débil. También bradicárdica e hipotensa. La siguiente, por favor. Ya, respecto a lo que es la etiología, esta es bastante conocida, pero las dietas van a estar basadas principalmente en maíz, yuca o arroz.
que estas se van a asociar con frecuencia con con lo que es la enfermedad. Anteriormente también se creía que era debido a la deficiencia de lo que son las proteínas y bajos niveles de antioxidantes y también a lo que es la aflatoxinas. Algunos factores que se asocian constantemente con lo que es la enfermedad van a incluir lo que es el destante reciente y la infección reciente. También lo que son las interrupciones en lo que son la infancia. Respecto a lo que es la epidemiología, el huachorco es muy raro en lo que es en los Estados Unidos. En todo el mundo, las regiones que más afecta va a incluir lo que es el sudeste asiático, América Central, Congo, Puerto Rico, Jamaica, Sudamérica y Uganda. La prevalencia puede variar, pero se observa principalmente en tiempo de hambruna. También las comunidades rurales y agrícolas y a menudo estaban a ser las más afectadas. La siguiente, por favor. Ya, respecto a lo que es la patofisiología, esta va a estar caracterizada por un edema periférico en una persona que sufre lo que es la inanición. Este edema va a ser el resultado de una pérdida de equilibrio de fluido entre entre las presiones hidrostáticas y oncóticas a través de lo que son las paredes capilares de los vasos sanguíneos. La concentración de la albúmina va a contribuir a lo que es la presión oncótica. La hormona antidiurética va a aumentar lo que es la respuesta a lo que es la hipovolemia y lo que va a resultar, lo que va a resultar como un edema. Esta también se va a caracterizar por bajos niveles de glutación, o sea, antioxidantes. La siguiente, por favor. Ya, respecto a las manifestaciones clínicas de lo que es el huachorco, van a incluir lo que son también lo que es el edema de picaduras periféricas que van a comenzar en las regiones precedente en el cráneo. También vamos a tener lo que es una atrofia muscular marcada, una cara redondeada, distensión abdominal, ya sea con o sin asas intestinales dilatadas y hepatomegalia. También una piel delgada, seca y desmacada, con áreas confluyentes de la desmanización o hiperpigmentación. Cabello seco, lleno, también hipopigmentado que se cae o se arranca fácilmente, retraso del crecimiento, cambios psíquicos, hepatomegalia, lesiones cutáneas, ya sea como la dermatitis, también extremidades, ya sea en orejas o axilas. También va a tener lo que es una retención de grasa subcutánea con pliegues inguinales internos sueltos de la piel. La siguiente. Bueno, buenas noches. Continuando hablando referente al huachorco, dentro de su evaluación se diría que dentro de la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de clasificación para poder evaluar la desnutrición y determina la pérdida versus el huachorco. Vamos a ver que generalmente se ha aceptado el MUAT por sus siglas en inglés, que da la traducción, la circunferencia de la media superior del brazo. Es decir, que tendría que ser menos de 110 milímetros. Esto se va a asociar altamente a la mortalidad en niños más jóvenes de 6 meses de viejo. Principalmente se van a utilizar 3 medidas clínicas. Como mencionamos, la circunferencia media superior del brazo, vamos a tener la puntuación Z de peso para altura sobre longitud y vamos a tener la presencia del edema por picadura simétrica. Adicionalmente, vamos a ver que dentro de la historia alimenticia, en el último historial médico, la historia de la vacunación, los antecedentes familiares, son también importantes para extraer específicamente estos pacientes sospechosos para ser subalimentados. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento y el manejo del kwashiorkor, vamos a ver que principalmente van a existir 10 principios primarios que han sido utilizados universalmente para el tratamiento de que están ingresados en el kwashiorkor. Principalmente vemos que dentro de los principios se van a realizar diferentes fases, desde el momento que el niño llega hasta que requiere la estabilización de emergencia debido a su eventual rehabilitación. Primero sería el tratamiento de la prevención de la hipocalcemia, sería el tratamiento de la prevención de la hipotermia, el tratamiento de la prevención y la deshidratación, la corrección del desequilibrio electrolítico, el tratamiento y prevención de la infección, la corrección de las deficiencias de micronutrientes. También sería comenzar a alimentarse con precaución, lograr un crecimiento y recuperación, proporcionar la estimulación sensorial y el apoyo emocional, y como último tendríamos la preparación para el seguimiento después de la recuperación.
Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial. Por ejemplo, sería la acrodermatitis enterohepática, el prurigo actínico, el edema angioneurótico, la dermatitis atópica, la enfermedad renal crónica, la cirrosis, la depresión, la enfermedad inflamatoria intestinal, malignidades y el síndrome nefrótico. Vamos a ver dentro de las complicaciones que va a haber la hepatomegalia, específicamente el hígado graso. Vamos a ver anormalidades del tracto gastrointestinal, incluyendo la atrofia de páncreas, con posterior intolerancia a la glucosa, la pérdida de la función inmune, de la función antioxidante, infecciones subsecuentes y del choque séptico y de muerte. Endocrinopatías, donde se van a disminuir principalmente los niveles de insulina. Van a existir también alteraciones metabólicas como la hipotermia, dentro de las funciones celulares empeoradas, incluyendo la disfunción endotelial. Inclusive vamos a encontrar también anomalías de electrolitos muy comunes en esto. Son muy comunes. Siguiente, por favor. Vamos a ver que específicamente para mejorar los resultados del equipo de atención médica es importante que el diagnóstico y el manejo del Kwashiorkor con un equipo interprofesional. Adicional a eso es importante saber que este es un trastorno de privación de calorías crónico y complejo que principalmente va a afectar casi a todos los órganos del cuerpo. También la corrección de líquidos requiere atención, ya que estos niños a menudo tienen una función cardíaca deficiente. Vamos a ver que también la condición primaria que causa la privación de calorías debe ser tratada, de lo contrario el niño no se va a recuperar y los resultados para muchos niños están protegidos, especialmente si el sistema nervioso central se ha visto afectado. También incluso aquellos que sobreviven pueden tener un retraso significativo del crecimiento y la recuperación completa puede ser no posible. Bueno, ya para concluir, tenemos un cuadro comparativo de las diferentes enfermedades que va a ser marasmo con Kwashiorkor. Bueno, aquí tenemos dos cuadros clínicos. En los cuadros clínicos nos muestran lo que son los signos generalmente principales que van a afectar a cada tipo de enfermedad. Que este va a ser falta de crecimiento, va a ser edema y atrofia muscular que van a conservarse ciertos tipos de grasa subcutánea y va a tener irritabilidad. Y lo que va a ser por marasmo, sus principales signos presentes que van a ser más frecuentes va a ser la falta de crecimiento, que se aprecia por el peso corporal. Va a existir lo que va a ser la consunción de tanto musculares como de grasa subcutánea, y tenemos los signos que no se van a ser poco frecuentes, que van a ser marasmo sería diarrea, alteración del cabello y deshidratación. Y por lo que va a ser Kwashiorkor, tenemos los poco frecuentes que va a ser dermatosis descamativa, úlceras, grietas, y van a haber signos de deficiencia de vitaminas asociadas. Como ya se explicó anteriormente, la diferencia de esto es que el marasmo es una nutrición proteica energética y solo que proteica energética, y la otra va a ser una desnutrición eh, calórica energética. Tenemos lo que va a ser aspecto físico de las diferentes enfermedades que van a ser en marasmo. Vamos a encontrar cara adulta mayor, vamos a encontrar personas sin edema y cabello normal. Y vamos a encontrar también lo que va a ser un peso muy bajo, de crecimiento insuficiente. Y por el otro, vamos a encontrar cambios en el cabello, vamos a encontrar que el niño va a tener cara de luna y depresión muscular. La siguiente. Bueno, aquí tenemos diferentes datos, así mismos comparativos, se habló en edema, en marasmo va a ser negativo y en Kwashiorkor va a ser positivo. Vamos a encontrar ciertas carencias básicas que va a ser de calorías y la otra va a ser de proteínas. La alteración del pelo negativo y positivo, y tenemos la imagen de los diferentes tipos de cómo se encuentra su aspecto físico. La siguiente. Bueno, como en los artículos tenemos que en el primer artículo
se habla sobre hábitos de alimentación en niños con desnutrición proteica calórica primaria y secundaria grave. En conclusión, con este artículo se basó que el objetivo era analizar los hábitos y conductas alimentarias en lo que va a ser los niños con desnutrición proteica, una desnutrición proteica calórica grave que va a ser de origen, se va a hacer de origen primario y secundario. El material método en este artículo fue un estudio retrospectivo que se incluyeron 148 niños con desnutrición proteica calórica primaria y 48 niños con desnutrición proteica calórica secundaria. Mediante un cuestionario se identificaron las siguientes variables que iban a ser que las personas, los niños iban a hacer con alimentación del pecho, que iban a tener para razón no amamentar, e inicio de teste y técnica y dilución de fórmula de alimentación. En el resultado de este artículo se dio que en la mayoría de los casos los primeros alimentos introducidos iban a ser escasos, que con poca densidad y poca consumo de lo que va a ser proteínas y poco consumo de calorías. Y la falta de justificación de esto es para no dar leche materna y una sustitución con jugo de arroz u otros alimentos caseros. Se le puede decir que el patrón de alimentación es diferente entre la desnutrición proteica calórica primaria y secundaria. Es importante que hay que distinguir esta diferencia para prevenir lo que va a ser la desnutrición primaria, presentando atención lo que va a ser el variable que van a estar asociadas a esa misma. En el otro artículo se va a efectuar también un estudio que va a ser aspectos clínicos epidemiológicos de la nutrición proteico-energética en lo que va a ser en las personas que son menores de 10 años, que este va a ser un estudio longitudinal y prospectivo de 32 niños que fueron tomados sus datos en lo que va a ser en el país de Cuba, que se analizaron diferentes tipos de variables que iban a ser edad, sexo y antecedentes patológicos personales y condiciones clínicas asociadas para que iban a evaluar el estado nutricional, como así como la clasificación. En este estudio se concluyó que la parte de nutrición proteica energética iban a ser el grupo con mayor prevalencia, va a ser los grupos masculinos, que iban a ser de 1 a 3 años, que van a tener una desnutrición mixta y que puede estar también mixta, aguda y moderada, y el bajo peso en nacer como antecedente patológico. Debido a las condiciones clínicas asociadas se hallaron muy frecuentes la anemia carencial, lo que demostró la necesidad de una alimentación balanceada. Y tenemos por otro que se basa en el otro artículo que se dice que se pueden definir como de forma grave, aguda, la deficiencia energética proteica. Se ha sugerido que el kwashiorkor es el resultado de la interacción de los siguientes mecanismos, que en este artículo nos explica que va a haber una disminución de la albúmina sérica, una reducción de la permeabilidad capilar y va a haber una elevación de la concentración de cortisol y de la hormona vasopresina. Y en la desnutrición primaria se puede encontrar una deficiencia de ingestión de alimentos, por lo general debido a los problemas socioeconómicos y la disponibilidad de la información nutricional. Y en la segunda tenemos de nutrición secundaria, que el alimento no se consume o no se aprovecha de manera adecuada. Aquí en este artículo nos explica sobre que la hormona de crecimiento conduce aminoácidos al tejido muscular magro, lo que impide que haya una síntesis de proteínas viscerales y en consecuencia el hígado no puede sintetizar suficientes lipoproteínas. También nos explica aquí que pueden existir siempre tipos de daños en lo que son sistemas cardiovasculares, que aquí va a haber una atrofia de lo que va a ser de miocardio en las primeras fases de la enfermedad. En el sistema renal va a existir ciertos tipos de atrofia tubular y en el sistema digestivo va a haber alteraciones en la parte gastrointestinal, más el estómago, que van a presentar ciertos tipos de atrofia en lo que va a ser la mucosa. Y eso sería. Gracias. Hola. Bueno, continuando con las exposiciones, pues en este caso vamos a hablar sobre lo que son las dietas blandas, gástricas, intestinales e hipograsa.
Bueno, eh, en sí las dietas blandas es una dieta, como ya antes mencionaron, es una dieta intermedia entre lo que es el líquido y lo normal, compuesta por alimentos semisólidos de poca consistencia y de fácil digestión, con poco residuo, suelen ser suaves y bien tolerados. Su objetivo, por decir general, como dice ahí, es facilitar la digestión y corregir las perturbaciones orgánicas y funcionar el aparato digestivo, cuya prescripción general es en pacientes postoperados de esófago, sin dentadura, rayado de orofaringeo, ulceraciones de boca y esófago con trastornos gástricos leves. Puede darle la siguiente. En este caso existen varios tipos de dietas blandas, las que son las gástricas, las intestinales, no sé si, ya bueno. En las que son las dietas blandas gástricas, su objetivo es permitir la formación del quimo bien elaborado, que sea de fácil evacuación y capaz de favorecer el trabajo intestinal. En resumen, es de fácil digestión, disgregación, con pobre contenido de celulosa, subdividido o más bien modificado por la cocción. No es un excitante gastrointestinal, no contiene ácidos orgánicos y es escasa en purinas. Y es nombrada una dieta blanda no por su consistencia, sino por la digestibilidad que presenta. Su prescripción. Esta más bien se utiliza en pacientes con afectaciones gástricas como gastritis, úlceras y en periodos de recuperación quirúrgicas en cirugías de estómagos, luego de haber pasado 2 días en dietas líquidas. Su característica nutricional, ahí como vemos en el cuadro, es un aporte energético total de 2000 kilocalorías, en proteínas un 13% que corresponde a 65 gramos y en kilocalorías a 260 de estas, en grasas un 25%, 55 gramos y 500 kilocalorías, y en carbohidratos 62%, 310 gramos y 1240 kilocalorías. ¿Puedo darle una siguiente? Bueno, como características físicas, de acuerdo a su consistencia, esta es líquida o semilíquida. El horario, en este caso, se encuentra fraccionada en 5 tomas, desayuno, almuerzo y merienda, y en 2 colaciones, que sería una en media mañana y la otra en media tarde. Su temperatura es templada, sabor no excitante, sin condimentos picantes y sin bebidas estimulantes, cuyo olor es agradable. Siguiente. Y como característica química son las purinas, que son bajas en esta. Ya. Entre los alimentos permitidos y no permitidos, no sé, ahí bueno, ahí está. Entre los alimentos permitidos y no permitidos, entre los permitidos, importante, la leche semidescremada en polvo o yogur natural, quesos, más que todo fresco, carnes, entre estos el pollo sin piel, pescado y otros derivados, los huevos, más que todo cocidos, entre verduras, tubérculos y raíces, todas, pero que sean cocinadas. Asimismo, los alimentos no permitidos, entre estos la misma leche, pero con alto contenido en grasas de 2%, los quesos, que son muy maduros y cremosos, las carnes, más que todo carnes grasosas, tejido fibroso, que se estén condimentados o que estén fritas, los huevos ya no cocidos, sino que son fritos, y bueno, así entran también las papas fritas, incluso las caseras, el mismo pan integral con frutas secas y semillas. Siguiente. Bueno, también están las dietas blandas intestinal, que su objetivo es mantener el intestino en pacientes en etapa de recuperación. Esta dieta blanda es más que todo una valiosa opción nutricional para pacientes de enfermedades gastrointestinales en etapas de recuperación de una cirugía o para quienes tienen dificultades para masticar o deglutir, ya que evita condimentos, grasas y alimentos de difícil digestión, más que todo duros. Por eso es blando. Su prescripción, estas están indicadas para pacientes con afecciones intestinales como diarreas, resecciones intestinales, colitis, enteritis, gastroenteritis. Además, estas no excitan el tracto gastrointestinal, cosa que protege la mucosa garantizando la absorción y la digestión de los nutrientes, como también la modificación de la consistencia y el volumen de las heces. Los alimentos que le integran son alimentos seleccionados cuya función
será proteger el intestino sin ácidos orgánicos, sin lácteos, bajos contenidos en purinas, azúcares y celulosas. También son pobres en grasas saturadas, no llevan derivados de la hidrólisis de las grasas, se suministran carnes blandas como ya vimos anteriormente, el pollo sin piel, el mismo pescado. Este no lleva sustancias meteorizantes o alimentos flatulentos y también estimulantes, como también los acres o picantes, enlatados o embutidos. Puede darle una siguiente. Ya como características nutricionales, perdón, como características físicas, está la consistencia, que es blanda, semiblanda. El horario es fraccionario a sí mismo de 5 a 6 comidas diarias. Su temperatura templada, residuos de 2 a 3 gramos de celulosa, cuyas características químicas tenemos que son bajas en purinas, son pobres en grasas, bajas en celulosa y sin lactosa. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los alimentos permitidos, en este caso los quesos como quesillo, carnes, el mismo pollo sin piel, pescados, los huevos, lo mismo, clara cocinada, los cereales como el arroz, los fideos, la harina, el pan de agua, tostadas, los mismos tubérculos y raíces, como la papa, yuca, zanahorias blancas, y bueno, y los alimentos no permitidos, el mismo queso muy maduros como vimos anteriormente o cremoso, las carnes rojas, fibrosas, embutidos, lo mismo. Papas incluso con cáscara, ni también frituras y todo eso. Siguiente ya. Bueno, y como dieta blanda hipograsa, pues su objetivo en este caso es facilitar el trabajo digestivo, como generalmente hablamos anteriormente, pero con un bajo contenido de grasa. Su prescripción más que todo es en pacientes con afectaciones de vesícula, de páncreas, en hígado, como hepatitis A y B, cirrosis, colecistitis y colelitiasis. Estas tienen un contenido de grasa inferior en relación con las dietas normales, con un bajo contenido en celulosa y residuos alimenticios meteorizantes. Esta se recomienda grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Como características nutricionales, tiene un aporte energético total de 2.000 kilocalorías, proteínas de 2 al 14%, que equivale a 70 gramos, y en kilocalorías de 280, asimismo en grasas de 18 a 20%, 44 gramos, y en kilocalorías 400. Los carbohidratos son de 66 a 70%, que equivale a 330 gramos, y a 1.320 kilocalorías. Como características ya físico-químicas unidos, tiene una consistencia blanda, semiblanda, su horario asimismo fraccionado en 5 tomas, desayuno, almuerzo, merienda, y sus 2 colaciones, que sería media mañana y la media tarde. Su temperatura es de acuerdo a las preparaciones, en este caso templada, y como químico pues son bajo en purinas. ¿Puedo ver la siguiente? Bueno, aquí como alimentos permitidos, las mismas leches descremadas o semidescremadas. El yogur también entra, el yogur descremado o semidescremado naturales, los quesos como el requesón, la clara de huevo, las carnes del res magro, pollo sin piel, el mismo pescado, como cereales el arroz, la avena, la harina. Los tubérculos siguen siendo las papas, las yucas, la zanahoria blanca. Y como alimentos no permitidos, pues entra la leche con chocolate, leches cremosas, en mayor cantidad que la indicada, quesos muy maduros, como ya vimos anteriormente, y cremosos, la yema de huevo, que sea frito, las carnes fritas, todo frito, embutidos, piel de aves, enlatados, los mariscos también entran, los cereales integrales, en este caso salvado del trigo, y las papas con cáscaras también, y los tubérculos fritos. Siguiente.
Bueno, eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Hasta la próxima clase. Cuídense.